Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de distancia entre dos puntos. Es un tema muy importante, ya que si se comprende adecuadamente nos facilita mucho los cálculos que vienen en los demás temas. Antes de empezar, debes de saber que existen tres formas distintas de encontrar la distancia que se forma entre dos puntos. ¿Cuáles son estas tres maneras distintas? La primera te dice que cuando los puntos localizados en el plano cartesiano forman una línea horizontal paralela al eje X. Y aquí está el ejemplo. Esta es la que se forma entre los dos puntos, el punto 1, el punto 2, y es paralela al eje X. Ahora bien, todos sabemos o recordaremos que un punto o una coordenada en el plano cartesiano siempre va acompañado de dos números, que en este caso el primer número va a hacer referencia al eje X, el segundo número va a hacer referencia al eje Y, pero como son dos puntos, por eso le puse aquí punto X1, Y1, punto X2, Y2, es decir, el primer número, que en este caso estos son sus puntos verdaderos, menos 2,3, este X1 vendría siendo menos 2, Y1 vendría siendo 3, X2 vendría siendo 3, Y2 vendría siendo 3, que son los puntos reales en donde se encuentran ellos, ¿verdad? Y forman una línea horizontal. Bueno, aquí de este lado podemos apreciar como una fórmula sencilla de cómo encontrar la distancia entre esos dos puntos, entre el punto 1 y el punto 2, que realmente este cálculo no es tan necesario. ¿Por qué? Porque se puede sacar la distancia visualmente, ¿sí? De manera rápida. ¿Cuánta distancia existe de aquí a aquí? Pues es 1, 2, 3, 4, 5. En este caso se toman como 5 unidades. Entonces, no es tan necesario hacer los cálculos, pero existe esta manera de realizarlos y lo vamos a comprobar si realmente da las 5 unidades, que aquí ya los hice, ya me adelanté un poquito y sí me dieron, pero quiero explicarles esto. Si ven, te dice que pueden haber dos maneras de calcular la distancia de esta recta. ¿Por qué te pide nada más x2 menos x1 y x1 menos x2? Porque no te importan las coordenadas del eje Y, porque lo que te importa es saber la distancia de la recta horizontal, ¿sí? Como está sobre el eje X, solamente te importan las coordenadas del eje X y te dice que pueden ser de dos maneras distintas. La primera es x2 menos x1, la segunda es x1 menos x2. De las dos formas que lo hagas te tiene que dar lo mismo. Van a decir los que no saben qué son estos palitos, qué significan estos dos palitos. Significan valor absoluto. El valor absoluto te indica que toda cantidad que tengas dentro de ese valor absoluto va a ser positiva, sí o sí, siempre va a ser positiva. Ahorita les voy a enseñar ya con el ejemplo. Pero bueno, también les comenté que entonces si tú lo haces con esta o con esta, te debe de dar 5 unidades. Aquí utilicé las dos. Primero lo hice con esta. Distancia del punto 1 al punto 2, encerrados en valor absoluto, es igual a x2 menos x1. ¿Cómo saber cuánto es x2, cuánto es x1? Pues ya lo vi, ya lo tuve aquí. x2, ¿cuánto era? 3. x1, ¿cuánto era? Menos 2. Por eso aquí le puse 3 menos, porque la fórmula es menos, x1. Pero x1 como es negativo, lo pongo entre paréntesis menos 2. Y no se nos debe de olvidar esto que va entre valor absoluto. Posteriormente vuelvo a pasar lo mismo, sería valor absoluto de 3 y aplique ley de signos, menos por menos te va a dar más, 3 más 2, al final ya aquí lo puse. Es decir, en conclusión, la distancia del punto 1 al punto 2 es igual a 5 unidades. Es importante que siempre señales que son unidades. Aquí en el plano cartesiano pues no son centímetros porque no lo estás indicando como centímetros o metros. Ya saben que toda distancia tiene una unidad que la tiene que describir. En este caso en el plano cartesiano vamos a manejarlo como unidades. Utilicé esta y me dio las 5 unidades. Si yo utilizo esta me tiene que dar las 5 unidades y lo comprobé acá abajo. Si se fija, nada más está al revés. Sería x1 menos x2. ¿Cómo saber los valores? Ya sabía, ya lo tengo aquí. x1, ¿cuánto vale? Menos 2. Menos x2, ¿cuánto vale x2? 3. Por eso aquí es menos 2, menos 3. Todo en valor absoluto. La distancia del punto 1 al punto 2 en valor absoluto es igual a menos 2, menos 3. Y esto es igual, voy a reducir estos términos. Como son signos iguales, ¿qué pasa con los signos iguales? Se suman, pero permanece el signo de la operación, en este caso el menos 5.
todo en valor absoluto. Ahora sí viene la explicación de qué es el valor absoluto. Te dice que todo número, toda cantidad que esté dentro de un valor absoluto, siempre va a ser positiva. Es decir, a pesar que tú tengas menos 5, el resultado siempre va a ser positivo. Por eso, en conclusión, la distancia del punto 1 al punto 2 es igual a 5 unidades. Entonces, si lo hacemos tanto con esta como con esta, nos dieron los dos 5 unidades. Entonces, la primera forma de sacar la distancia entre dos puntos es cuando se forma una recta horizontal paralela al eje X. La forma número 2 ya no es que sea paralela al eje X, ahora es que sea paralela al eje Y. Así lo dice la descripción: cuando los puntos en el plano cartesiano forman una recta horizontal paralela al eje Y. Y ya la tengo aquí, ya la grafiqué, ya adelanté un poquito. Otra vez, son dos puntos, punto 1, punto 2. Si tú le pones a este punto 2, punto 1, y también aquí, si los hubieras invertido, no pasa nada, te tiene que dar el mismo resultado. Al que tú le pongas punto 1, punto 2, aunque los inviertas, no pasa nada. Te tiene que dar el mismo resultado por el valor absoluto. Por el valor absoluto hace que te dé esa propiedad. Vamos a comprobarlo aquí. Vamos a hacer el cálculo. Te dice punto 1, la distancia del punto 1 al punto 2, en valor absoluto. Vuelven a ser las dos mismas formulitas. Si se fijan, son las dos fórmulas que arriba. Obviamente, ¿qué cambia? Que aquí te importaban las coordenadas en X, pero aquí, como es paralela al eje Y, no te importan las de X. ¿Qué te importan? Las de Y, porque existe una distancia en Y. Y también, al igual que hace rato, no es ni tan necesario hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque también lo puedes sacar la distancia visualmente. Si tú ves, puedes sacar la distancia que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 unidades la distancia del punto 1 al punto 2, pero vamos a ver si realmente son esas 6 unidades comprobándolo analíticamente. Y2. Y2, ¿cuál es? Aquí lo puse, Y2 es menos 2, entonces pongo menos 2 menos Y1. ¿Cuánto es Y1? Y1 es 4. Bueno, ya no volví a copiar la formulita, pero es la primera, estoy sustituyendo la primera. Y esto es igual a menos 2 menos 4 te queda menos 6. Pero como está en valor absoluto, tu respuesta siempre va a ser positiva. Entonces quedaría el valor absoluto de la distancia del punto 1 al punto 2 va a ser igual a 6 unidades. Entonces comprobé lo que les decía hace rato, que visualmente saqué la distancia. Pero siempre es mejor comprobar analíticamente, ¿verdad? Entonces hace ratito utilicé esta fórmula, ahora voy a utilizar esta. Distancia del punto 1 al punto 2, hace rato se me pasó, pero ahora sí lo anoto. Sería valor absoluto de Y1 menos Y2, valor absoluto. Sustituyo valores, valor absoluto. ¿Cuánto vale Y1? Y1 aquí lo tengo. ¿Cuánto vale Y1? 4. Entonces sería 4. Menos Y2, ¿cuánto vale Y2? Y2 vale menos 2, entonces esto sería por menos 2. Y sigo, acá abajo sería valor absoluto del punto 1, distancia del punto 1 al punto 2 es igual a valor absoluto de 4. Aplico ley de signos, menos por menos te va a dar más 2. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 4 más 2 son 6 unidades. Aquí se fijan que también estaba en valor absoluto, pero como ya era positivo, pues también obviamente el resultado va a ser positivo. Entonces esta es la segunda forma de sacar la distancia entre dos puntos. La primera cuando está paralela al eje X, la segunda cuando está paralela al eje Y. El tercer y último caso de cómo encontrar la distancia entre dos puntos es este. Ya vimos que cuando se forma una recta paralela al eje X, cuando se forma una recta paralela al eje Y, o en resumen una horizontal y una vertical. Y la tercera es cuando se forma una recta en diagonal, que esta es la que más nos interesa saber cómo se hace el cálculo. Y voy a tratar de explicarles brevemente cómo es que se saca el cálculo. Todo tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Aquí yo tengo mi punto 1, mi punto 2. Aquí está mi recta diagonal. Si yo trazo puntos imaginarios de aquí a acá y coinciden aquí en el punto R, se fijan que se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Por qué un triángulo rectángulo? Porque aquí se forma un ángulo de 90 grados. Ahora bien, en un triángulo rectángulo
sabrán que se utiliza el teorema de Pitágoras. ¿Para qué te sirve el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo? Para saber la medida de los lados de ese triángulo. Y ese triángulo se clasifica en catetos, en dos catetos y en su hipotenusa. Tanto el A como el B son catetos y el C es la hipotenusa. Este vendría siendo el lado A, este vendría siendo el lado B y esta vendría siendo la hipotenusa. Pero bueno, esto nomás es como la explicación de cómo se llega a esta fórmula. Aquí les explico que la distancia del punto 1 al punto R es el cateto B, como se aprecia aquí en el triángulo. La distancia del punto 2 al punto R es el cateto A y la distancia del punto 1 al punto 2 es la hipotenusa, que para nosotros lo práctico es esto lo que tú quieres obtener, el valor de la hipotenusa. Esto, tú quieres saber cuánto vale esto, la distancia del punto 1 al punto 2. Recordarán que el teorema de Pitágoras empieza con c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada y ya después sacabas raíz, era c es igual a raíz de a cuadrada más b cuadrada. Así se aplicaba el teorema de Pitágoras. Pues de este principio sale esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula es x2 menos x1, que si se fijan es la fórmula que nos servía para sacar la distancia de una recta horizontal, y y2 menos y1 era la fórmula que nos servía para sacar la distancia de una recta vertical. En pocas palabras, x2 menos x1 es esto, la distancia de este punto. y2 menos y1 es la distancia de esto, que lo ocupas conocer para poder sacar la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces por eso se deduce esta fórmula. La distancia del punto 1 al punto 2 se saca con la fórmula de raíz de x2 menos x1 y todo eso elevado al cuadrado. Pero bueno, vamos a resolver este ejercicio que está aquí, que ya está planteado. El punto 1, sus coordenadas son 1,1, esto es x1, esto es y1. El punto 2 es 6,5, esto es x2, y2. Entonces, una vez que ya conocemos cuál es cuál, procedemos a hacer nuestro cálculo. Distancia del punto 1 al punto 2, valor absoluto, es igual. Distancia del punto 1 al punto 2 en valor absoluto es igual a raíz. Saca la raíz. x2. ¿Cuánto vale x2? Aquí lo tengo. x2 vale 6. 6 menos x1. ¿Cuánto vale x1? 1. Y todo esto elevado al cuadrado. Más y2. ¿Cuánto vale y2? Aquí está, 5. Menos y1. ¿Cuánto vale y1? 1. Todo eso lo saco de los puntos que me da mi problema. Esto siempre te lo va a dar tu problema. Esos puntos te los va a dar tu problema. Entonces hay que resolver lo que se encuentra dentro de los paréntesis. Aquí sería distancia del punto 1 al punto 2 es igual a raíz de 6 menos 1 son 5 y eso se eleva al cuadrado, más 5 menos 1 son 4 y eso se eleva al cuadrado. Posteriormente sería el valor absoluto de punto 1 de la distancia del punto 1 al punto 2 es igual a raíz 5 al cuadrado. 5 por 5 son 25, más 4 por 4 son 16. Esto es igual a raíz de ¿cuánto? Puedo hacer suma. 25 más 16 son 41. Y si le saco raíz, ya voy a obtener el resultado. Entonces habrá que sacarle la raíz. Sería la distancia del punto 1 al punto 2 es igual a raíz de, lo vuelvo a anotar aquí, 41. Y si saco la raíz, pues ya se obtiene la distancia final. Entonces, para concluir, la raíz cuadrada de 41 son 6.40 unidades. Y ya.
ahí termina mi problema. Quiere decir que la distancia que existe de este punto, del punto 1 al punto 2, son 6.40. Hay que tener cuidado nada más cuando se hacen los procedimientos aquí en la ley de los signos, para que no nos vayamos a equivocar. Que este hubiera estado en los negativos y que esto hubiera sido negativo, pues aquí se pone entre paréntesis multiplicando por -1, y aquí también un doble paréntesis. Hay que estar muy abusados en eso, porque cuando ustedes ya ahorita que resuelvan ejercicios, generalmente en eso se equivocan. Y esto sería todo, chavos.